Un zoom a la ciudad. Entrevistas con el psicoanálisis. Un programa de la ANEL Medellín. Buen día, buena tarde, buena noche a todos los que nos ven y nos escuchan desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora. Mi nombre es Marlon Cortés, asociado a la ANEL Medellín, y soy el presentador del programa Un zoom a la ciudad, entrevistas con el psicoanálisis. Hace ya un año comenzamos con algo que se nombró explosión social de los jóvenes. Por eso, el día de hoy tenemos a un invitado que nos hablará sobre los jóvenes. El invitado es Mario Elkin Ramírez, miembro de la AMP y de la ANEL Medellín, profesor del Departamento de Psicoanálisis de la Universidad de Antioquia. Bienvenido, Mario. Buen día, Marlon. Gracias por invitarme a tu programa. ¿Qué tal, Mario? Bien. Primera pregunta y arranca la conversación. Primera pregunta es, digamos, al significante jóvenes, usualmente sociólogos, historiadores de muchas disciplinas lo han asociado a rebeldía. ¿Cómo podemos pensar eso desde el psicoanálisis? Jóvenes y rebeldía. Muy buena pregunta. Bueno, Freud, en los 3 ensayos de teoría sexual, caracterizando lo que él llama el puber, que era su manera de nombrar lo que después se llamó adolescencia, bien que tenemos elaboraciones posteriores, por ejemplo, que dicen que la adolescencia es la respuesta cultural a la pubertad. Pero en todo caso, Freud, en 3 ensayos de teoría sexual, señala que en ese momento el sujeto lo que hace es un deshacimiento de la autoridad paterna. ¿Eso qué quiere decir? Que en ese momento el sujeto pone en cuestión sus propias coordenadas que lo orientaban y que son las coordenadas de su novela familiar y del Edipo, lo cual quiere decir que ya no son el padre, la madre o la familia o las relaciones primeras las que le dan su cartografía para moverse en el mundo, y más bien él tiene que entrar en conflicto con esa autoridad paterna, y entonces aparece lo que sería la rebeldía. Podemos decir que el adolescente es aquel que aún no necesariamente tiene responsabilidades sociales y responsabilidades familiares muy definidas, pero que tampoco es un niño. Freud también lo define en ese texto de 3 ensayos de teoría sexual. Podríamos decir que el adolescente está como en un túnel, en el que de un lado está la infancia que abandona y de otro lado está el adulto que él no termina aún de ser. Pero también se habla de una adultescencia, donde adultos que ya tienen capacidad adquisitiva, es decir, que ya trabajan, continúan teniendo los gustos musicales, en el vestir, en el comportamiento, en los juegos de adolescentes. Entonces, esa edad como que se crece. Ahora, Freud no habla de adolescencia, él habla de pubertad. Por eso inicié diciendo, en los 3 ensayos de teoría sexual, Freud habla de la metamorfosis de la pubertad. Pero otro psicoanalista dice, la adolescencia es la respuesta social a esos cambios de la pubertad. Son sutilezas en nuestra manera de hablar,
pero estamos tratando de agarrar algo, nuestro objeto de investigación, que es vago, lo joven, el adolescente, el puber, en todo caso, lo que ya no es niño, pero que aún es adulto. Bien. Pero entonces, ibas diciendo lo del deshacimiento. Me parece que si nos hablas un poquitico más de ese deshacimiento, que te interrumpí para decir otra cosa. Sí, a ver, eso es crucial, porque digamos que desde ese punto de vista, pues estoy pensando con vos en este mismo momento que me lo preguntás. Lo que orienta al niño son sus coordenadas edípicas. Y va a la escuela, va al primer mundo en el cual él se desarrolla a nivel social con esas coordenadas. Pero hay un momento en el que ya para él no es suficiente esos puntos de vista para orientarse, se agotan, y no solamente es que no son suficientes, sino que él encuentra nuevos modelos de identificación, nuevas costumbres, nuevas formas de pensar, de hacer y de sentir, que desbordan sus coordenadas edípicas. Entonces él, en cierto modo, para lograr salir un poco de la alienación familiar, una alienación constitutiva, entonces comienza a separarse, que es otro momento lógico de construcción de la identidad, por así decirlo, o de la subjetividad. Entonces, para salir de la alienación se separa de los padres, y en ese momento es que hay una especie de rebeldía contra los valores, contra la forma de pensar, contra lo que le han dicho. Quiere separarse no solamente de ellos como objetos amados, ya se avergüenza que el padre le dé un beso en el colegio antes de despedirse o que la mamá lo acompañe, sino que también quiere separarse de las palabras que lo construyeron como niño y ya quiere hacerse reconocer desde otro punto de vista. Entonces ahí es donde hay como una rebeldía intergeneracional en la familia. Eso se replica también en la escuela y se replica también a nivel social, familiar. El muchacho se comienza a sentir rebelde, primero porque hay un despertar pulsional nuevo en él, que es el efecto de la pubertad. Algunos llaman eso como un nuevo momento de metamorfosis, como la crisálida que se vuelve mariposa. Es bello así. Pero también hay una necesidad de desprenderse del cascarón familiar para volar de otro modo y encontrar, digamos, nuevas perspectivas. Y eso no siempre se hace de la buena manera. A veces eso se hace con violencia, con insultos, con mucho desagrado. Incluso algunos padres llaman la adolescencia la aborrecencia, en el sentido de que se vuelven muy aborrecidos, muy agresivos y desconocen a este nuevo sujeto, casi que como el escarabajo de la metamorfosis de Kafka, aunque eso pues es un desencadenamiento esquizofrénico, pero es algo similar, de que ese niño que antes se amaba, se alojaba, se cubría de valores fálicos, lo más apreciado, ahora se vuelve un desconocido, rebelde, grosero, pugnaz, confrontador. Entonces ahí hay como una especie de desconocimiento, de sorpresa de los padres, de pues que hicimos mal, que pasó, mientras que para el joven es una manera de afirmarse separado de sus padres. Pues el inconsciente, digamos, es el discurso del otro, pero este es un momento también de separarse de ese discurso de los padres para afirmarse, por ejemplo, diciendo, es que hay secretos que ustedes no tienen que saber, esa puerta ustedes la tienen que respetar, no pueden entrar de una manera disruptiva,
Es decir, quiere establecer límites y eso no siempre se hace de la buena manera, sino con rebeldía o acudiendo a las drogas o acudiendo pues a otros formas de satisfacción social que no necesariamente son bien apreciados en la familia. Mario, pero tú hablas entonces deshacimiento, separación de los padres, pero digamos esas nuevas identificaciones igual son identificaciones al otro. Claro, pero a un otro, digamos, más allá de la parentalidad, un otro más allá de la familia. Por ejemplo, a tribus urbanas que van encontrando, o a pares, no a mayores, sino a pares, a sus semejantes, a la a la dimensión homo de lo mismo que se afianza, donde se afianza la amistad. Freud dice que la amistad, por ejemplo, está fundamentada en un profundo sentimiento homosexual, un amor al otro, pero que para poder ser, se ha renunciado a la satisfacción directa de esa homosexualidad, se renuncia a la satisfacción directa, pero entonces se mantiene el amor al otro, la afectividad al par, al que es igual, a lo igual. Y ahí se encuentran también identificaciones a nuevos signos, a nuevas maneras de comunicarse, a un nuevo lenguaje, al parlache. Por ejemplo, entre los jóvenes actualmente, cuando se conectan a jugar de manera universal, se tratan muy mal. Y los padres dicen, pero está peleando, pero ¿por qué le dice semejantes palabrotas? Y para ellos es un código de una gran afectividad. Tanto es que al que no tratan así no lo consideran como par, como afectivo, como cercano. Pero eso causa una gran extrañeza en los padres. Mario, traes a colación esto de los códigos entre los jóvenes y me pones a pensar en historia. Es decir, me pones a pensar en que eso, tratarse con palabras soeces entre los jóvenes, digamos, sucede actualmente. Me pones a pensar en mi papá, que a los 19 años ya le decían Don Germán y tenía 3 hijos. Sí, es decir, ese joven, 19 años, mi papá, es muy distinto al joven de 19 años que no tiene ni la más mínima intención de salir de la casa en los próximos 15 años. Tal cual. Mira, es que las cosas han cambiado de una manera muy interesante. Este fin de semana estaba releyendo para esta entrevista una obra de Aristófanes, que es el cómico griego del siglo V, que se llama Las Aves, y donde él representa bajo la fábula de las aves una sociedad de jóvenes, una sociedad nueva, y aparece ese conflicto entre la generación de los jóvenes y la generación de los adultos, que por ahí es donde va lo del estallido social, cuando estos muchachos dicen no nos reconocemos en ningún político, ni de izquierda ni de derecha, ninguno nos representa. Ahí tenemos ese deshacimiento de la autoridad, no les creemos, no nos orientan, nosotros tenemos que crear nuestras propias formas de lucha, nuestras formas de representación, nuestras formas de hacer, porque ustedes, por ejemplo, fracasaron en la vía armada, fracasaron porque no salieron a protestar en el momento que era, fracasaron, es decir, un poco de reproches. Es exactamente los reproches que le hacen los hijos a los padres. Es exactamente el tipo de reproches que se le hace a la autoridad social. Entonces, claro, ellos salen del código edípico, pero entran en otros códigos, crean nuevos códigos en las tribus, su propia manera de pensar, actuar, sentir, con su música, con su argot, incluso usando herramientas
muy interesante porque es la forma de separación del mundo, del mundo paterno en el cual ya no se reconoce, y el tratar de crear cosas nuevas, nuevas iniciativas que conduzcan a un lugar, en todo caso diferente del de los padres que sienten que han fracasado. Entonces ahí hay la creación de un código en contra de lo anterior. Claro, eso también les va a pasar el ciclo y sus propios hijos en algún momento también van a tener la rebeldía y ya no van a ser los hippies ni van a ser toda esta generación anterior, sino que los van a señalar como esa música ya no, etcétera, etcétera. Pero eso ha cambiado. Ahora, lo que tú dices en estas cercanas generaciones, nuestros padres, lo que pasa es que ellos no tenían como perspectiva que la adolescencia se podía prolongar, que lo joven se podía prolongar. Era una rebeldía pensar eso, era un desadaptado. Era más bien un muchacho de la calle, un muchacho sin futuro, la generación no futuro. Para ellos el futuro era casarse, tener hijos, tener un trabajo, ojalá un trabajo siempre el mismo donde se pueda jubilar, poder tener una hipoteca para una casa, para su familia. Los jóvenes ya no piensan eso. También ha cambiado a nivel social las oportunidades, no tienen muchas oportunidades. Entonces ellos, todo eso se va volviendo líquido, más volátil, y para ellos ya no es una insignia social, pues para muchos sigue siendo, pero para una gran mayoría el trabajar siempre en una misma ciudad, en un mismo puesto, lograr una jubilación, ser propietarios, tener casa, carro, beca, perro, etcétera. No, ya ellos no están ahí. Simplemente lo que yo leo en estas nuevas generaciones que, por ejemplo, vienen a verme al consultorio, es que basta que ellos tengan un trabajo en una multinacional donde su instrumento de trabajo es el computador con el cual se conectan y pueden hacer, y eso los coloca en una especie de nomadismo, porque ese trabajo lo pueden hacer desde cualquier lugar del mundo. Entonces no quieren amarres, ni de hijos, ni de pareja, ni familiares, ni de propiedades, ni siquiera de amarrarse al país. Es una nueva errancia que se va como instalando y donde ellas se las van arreglando, porque finalmente tampoco es que haya la oferta de trabajos sólidos, definitivos, sino sobre todo de prestación de servicios, sin muchas cargas sociales. Ellos responden de esa manera, digamos, a la oferta social, y con mucha rebeldía y con mucha rabia, porque si hubo una generación no futuro, estos en algún momento pueden vislumbrar alguno, pero en todo caso no el anterior que tuvieron, por ejemplo, nuestros padres, donde la apuesta de ellos era que su hijo fuera uno o dos estratos superiores a nivel social que ellos mismos. Entonces algunos analfabetas, pero sus hijos fueron bachilleres. Algunos bachilleres, sus hijos fueron universitarios. Algunos universitarios, sus hijos lograron maestrías o doctorados. Es decir, como siempre la apuesta por el hijo. Ahora eso se está modificando. Cuando iniciamos esta conversación y comenzaste a hablar del deshacimiento, de la separación, pensé en los jóvenes de Freud, digámoslo así. Pensé en los jóvenes de Freud y por lo menos se me ocurrió la hipótesis. Los jóvenes de Freud es lo mismo que los jóvenes de hoy, pero mientras avanzó esta conversación, ya no me pareció tan claro que los jóvenes de hoy son los mismos de Freud. A ver, contame, dale. Mira, los jóvenes de Freud, uno lo ve, en el caso Dora tenía 14 años cuando llegó. Ernest Langer, que era el hombre de las ratas, que estaba prestando servicio militar, son unos jóvenes completamente aprisionados por la moral victoriana que regía toda Europa, incluyendo el Imperio Austrohúngaro, donde vivía Freud y del cual Viena era la capital, sobre todo porque el Imperio Austrohúngaro
fue el que más apoyó el papado, el cristianismo, pues el catolicismo. Entonces digamos que la moral de la reina Victoria de Inglaterra predominaba en toda Europa, venía de las cortes y la heredó la pequeña burguesía y la burguesía nueva, que era la clase social nueva, a la cual comenzó a pertenecer Freud, digamos por sus condiciones socioeconómicas. Pero ahí ya había un deshacimiento paterno. Fíjate que las guerras fueron a partir de regicidios, de hacer morir la figura paterna, hacer morir pues cuando muere el emperador era como un luto. Ahora para nada eso pasa. Para los jóvenes, por ejemplo, un cura que antes era una gran figura de autoridad y referencia es un pedófilo. Un político que era un prohombre ahora es un corrupto. Un policía que era alguien que ayudaba ahora es un enemigo que los puede matar, desaparecer, violar. Es decir, es una cosa difícil. El maestro, que era un referente, fue cambiando su nombre. Primero era señor profesor, después profe, después pro, y ahora es ey, oe. Es decir, eso ha cambiado porque efectivamente se va deshaciendo la autoridad. Pero espérate, Mario, discúlpame, pero entonces esas figuras que nombrabas, el cura, faltó el médico, el profesor, van cayendo, pero entonces lo que me suena es que la cultura se adolescentizó, pues porque esas figuras no caen solo para los adolescentes. O sea, no, caen para todo el mundo, pero los adolescentes sienten eso con una mayor fuerza, porque eso también es perder puntos de orientación social. Antes, en una familia, alguien tenía que ser abogado, tenía que ser médico, tenía que ser cura, como las grandes figuras que orientaban a nivel social. Entonces, el político era el que realmente hacía cosas por la colectividad. Pero cuando ahora, en nuestra sociedad colombiana, el narcotráfico permeó, si no con sus dineros y con sus prácticas, la forma de hacer política, la forma de relacionarse a nivel de los negocios, la forma de un nuevo contrato social implícito, digamos que eso estalló todas las relaciones sociales, familiares, con la religión, con el Estado, con la familia, con la educación, todo cambió. Y esa generación, por ejemplo, que Víctor Gaviria retrata en sus películas como la generación no futuro, que es una especie de nuevo realismo, pero ya no italiano, sino bien colombiano, y donde aparece descarnado esos jóvenes no futuro, muchos de ellos que fueron protagonistas de sus películas murieron días después, meses después, años después de esas producciones. Es decir, estaban realmente insertos en la lógica de no tenemos futuro. El narcotráfico les trazó atajos sociales porque el gran camino de el estudio, la primaria, la secundaria, la universidad no estaba garantizado, ni sigue estando garantizado para todos, y menos como que logre realmente un éxito social ese camino. Entonces todos esos atajos del paramilitarismo, del narcotráfico, de la delincuencia, etcétera, comenzaron a tener, digamos, mayor éxito entre nosotros en la sociedad colombiana que el largo camino, por ejemplo, de la formación o a nivel social, el camino de la honradez, el camino de valores que ya se piensan como viejos, como que la misma ética cambió. Entonces esos jóvenes victorianos que vio Freud son muy distintos a los jóvenes de hoy. Es decir, puede ser que el inconsciente sea temporal, pero si el inconsciente es el discurso del otro, el otro social cambia, y en ese sentido el inconsciente se configura de manera distinta. Y ese otro, y aquí introduzco tal vez la última pregunta, o penúltima, ese otro está hecho de tecnología, Mario. Sí. La pandemia lo subrayó más, pero antes de la pandemia ya estábamos
estábamos Claro que sí. a full de tecnología. Entonces la pregunta es si ese otro que cambió y se volvió tecnológico, si eso, digamos, tiene incidencia, o no sé cómo decirlo, con los jóvenes actuales. De manera indudable. Mira, la pandemia lo único que hizo fue, desde este punto de vista, precipitar un proceso que ya se venía gestando a nivel, por ejemplo, de la gran revolución que constituyó la tecnología, una nueva revolución. De la misma manera que hubo la revolución industrial, hay una revolución tecnológica impresionante en los últimos años. Y justamente estos jóvenes es lo que llaman digitales nativos. Es decir, en nuestra generación, el primer computador de casa que pudo haber, el computador, si no portátil, por lo menos que pudieras tenerlo en tu casa, apareció cuando, por ejemplo, yo tenía 30 años y estaba escribiendo una tesis doctoral. Pero estos muchachos nacen ya, por eso son nativos digitales, y desde pequeños tienen la tablet, tienen el celular, tienen el computador y tienen acceso. Muchos de estos, mi hijo, por ejemplo, no sabía leer, pero sabía a partir de los iconos meterse en los juegos, en los videojuegos, y para ellos eso hizo parte como natural de su entorno. Claro, estamos hablando de niños de la pequeña burguesía ciudadana, porque si vos vas a hablar con los niños campesinos, eso es otra realidad completamente distinta, no tienen conectividad, etcétera, etcétera. Pero hablando de esa generación de niños de la pequeña burguesía o de la burguesía ciudadana en nuestro país, ya eso hace parte de su vida diaria. Por ejemplo, la adultez no la piensan sin videojuegos. Y de la misma manera que los de la generación nuestra que nos querían traer de la calle hacia la casa, porque estaban jugando fútbol, porque estaban montando en bicicleta, porque estaban en las motos, es decir, el mundo de afuera, para ellos hace parte de su mundo el computador, las pantallas, la tablet, el aparatico, los videojuegos, y no se piensan en un futuro sin ellos, sino al contrario, cada vez la vida más tecnificada, más aplicada a la cotidianidad. Y por supuesto que eso cambia. Mira, por ejemplo, en la pandemia, toda la dificultad que tuvimos los viejos para acomodarnos a hacer consultas, incluso decíamos virtuales, eso no es virtual, consultas con presencia remota, pero simultánea, sincrónica, que a tal hora uno se conectaba con el paciente. Eso en las generaciones mayores dio mucha dificultad, incluso algunos nunca la aceptaron, y solo cuando volvieron a elevar las restricciones, volvieron a atender de manera presencial. Los jóvenes no, incluso jóvenes psicoanalistas de otros países comenzaron muy rápidamente a incluir la tecnología en los tratamientos, y eso vino para quedarse. Hay mucha gente, por ejemplo, hoy, donde ya están más relajadas las medidas de restricción, que dicen, yo vivo en la ciudad, pero prefiero que usted me atienda de manera sincrónica por este aparato, porque eso me ahorra 1 hora y media de ida y 1 hora y media de venida en el transporte público. Es decir, gana 3 horas de su vida. Claro, para nosotros es una reflexión y el tiempo de elaboración entre sesión y sesión se va acortando, se va perdiendo, mientras que antes venir era luego de la sesión sentarse a tomar un café, reflexionar lo que ahí había pasado, es decir, elaborar un poco. Ahora se pasa de una pantalla a otra, ya sigue el teletrabajo, sigue hacer las clases, ya sigue conectarse con otro seminario o simplemente ver programas de entretenimiento. Digamos que se va acortando el tiempo de comprender, que es también una característica de lo joven hoy. Es casi que una vocación a lo que técnicamente llamamos el pasaje al acto, es decir, la conexión del instante de ver con el momento de concluir. Entonces,
pasa algo e inmediatamente se reacciona y se cortocircuita el tiempo de comprender, a ver, aquí qué pasó. A mí me sorprendió mucho cuando vivía en Francia que una vez le dije a un niñito que si él quería ir a viajar con otro niño que hacía parte de mi familia a tal lugar, y este niño dijo, tengo que reflexionarlo, je vais réfléchir. Y a mí me parecía sorprendente cómo un niño dice que yo lo voy a pensar. Pero eso está en el lenguaje, en la cultura, en las costumbres, es decir, no de manera inmediata sí, sino yo lo voy a pensar. Aquí es como pasar de manera inmediata de la acción a la reacción. Entonces somos una cultura muy reactiva y la tecnología imprime un tiempo que tenés que responder de inmediato, que no lo dejes en doble visto, que contestes, que estés hiperconectado y que la respuesta sea inmediata. Eso es adolescente, Mario. Eso es adolescente. Eso es. Pues eso lo vemos en los adolescentes, pero es un empuje a nivel universal para todos. Pero ellos, por ejemplo, sufren cuando no se les responde de manera inmediata. Un adulto dice, se le descargó el celular, lo está pensando, está muy ocupado, es que él apaga el celular en los tiempos en que no está trabajando, pero eso para la cultura adolescente no es aceptable. Incluso 2, 3 de la mañana hay que estar respondiendo mensajes. Entonces, claro que eso va cambiando. Eso hace formas nuevas de el amor, de la amistad, de el estudio, del trabajo. Por ejemplo, si trabajas para una multinacional, claro, te dan el computador, te dan el teléfono, etcétera, etcétera, pero si es en otra parte del mundo, es en otro tiempo y en otro espacio. Y vos tenés que sincronizarte. Que entonces las juntas o las reuniones te tocan a las 2 de la mañana, te tocan a las 2 de la mañana. Para nosotros eso era impensable, pero ¿cómo así? Un trabajo nocturno, las horas extras, es decir, esto ha cambiado tiempo, espacio, circunstancia y por supuesto las prácticas, las formas de sentir, de pensar y de actuar para todos, pero lo vemos de manera más viva en los adolescentes. Mario, la última pregunta. Durante esta conversación, de algún modo apareció de manera más o menos repetida la palabra lo nuevo, es decir, ligado a lo adolescente. Sí, aparece lo nuevo, ligado a lo adolescente, pero de algún modo, digamos, estamos en Colombia, para los que nos ven en otro lugar, estamos en Colombia, y los medios de comunicación, los adultos, los políticos tradicionales, digamos, de algún modo no articulan eso de lo joven a lo nuevo, sino casi que a lo degenerado, a todo lo que está mal. En este momento, hubo un momento muy, muy complicado en que casi que lo joven era todo lo que está mal en Colombia. Pero si vos te pones a pensar, lo viejo tiende a la inercia, a que todo siga igual, a que siga lo mismo, o a que todo cambie para seguir haciendo igual, que también es una manera. Por ejemplo, le cambiamos el uniforme a la policía. Eso no es reformar la estructura de la policía. Eso es y los jóvenes no son estúpidos, no son idiotas. Ellos se dan cuenta que no tumbaron al ministro, que él renunció para un cargo más grande. Ellos se dan cuenta, no son ingenuos. Son digamos, menos ingenuos que nosotros en algunos aspectos. Y manejan redes sociales y podían convocarse por redes sociales, y eso enloquecía, digamos, al viejo, que no tenía ni idea cómo podía censurarlos, cómo podía callarlos, cómo podía aprisionarlos, y lo que hace de manera brutal e imbécil es irse contra los derechos humanos, mandándole, por ejemplo, soldados o sobre todo la policía especializada y entrenada para la guerra, a adolescentes que están desarmados. Entonces, por eso hubo
tantos muertos, por eso hubo tantas violaciones, tantas desapariciones, tantas detecciones arbitrarias. Eso, por ejemplo, eso genera en esta nueva generación un odio, genera, digamos, la confirmación de que en efecto se han satanizado a los jóvenes, de que ellos son distintos, de que aquí no solamente es una dimensión de clase, de raza, sino que también aquí hay una diferencia etaria fundamental, y eso opone lo joven a lo viejo. Pero ellos están creando, innovando, se están pensando cómo van a transformar esta sociedad sin seguir los pasos fracasados de las generaciones anteriores, que son las nuestras. Entonces, digamos que ahí fue un gran error por quererse aferrar al poder, a las prácticas mafiosas, a los dineros, a la corrupción, etcétera. Pero ellos, los jóvenes, no es que esto se acabó y no logramos nada. Esperemos en las votaciones y veremos la gran diferencia arrasadora que va a haber en ese sentido, porque también van aprendiendo. No es posible, sí, hay una aspiración al heroísmo, hay una aspiración a una trascendencia, una valoración distinta cuando un joven dice no tengo nada que perder, a otro que dice no, momentico, es que yo tengo familia, es que yo tengo hijos, es que yo tengo propiedad, es que yo tengo tales cosas que perder. Ahí hay un arrojo diferente en ellos, y en otros que digamos no eran de la primera línea o no están en la primera línea, también hay una dimensión de indignación por todo esto, que incluso las grandes comisiones de derechos humanos internacionales vienen y comprueban que aquí no pasa nada. Eso genera, digamos, un descontento enorme, increciendo, del cual veremos las consecuencias, que aquí simplemente han llamado vandálicas para desautorizar esas formas de protesta. Pero también recuerdo que los abuelos decían que los padres oían música satánica cuando oían el rock. Y esos padres dicen ahora que el reggaetón, el hip hop, la música techno es música diabólica. Es decir, siempre hay una dimensión de desautorizar lo nuevo, desautorizar lo joven, hacer, pues, es decir, enfrentarlo y aferrarse a que las convicciones, la verdad, está del lado de lo viejo y no necesariamente. Mario, nuestro público es fundamentalmente adulto. Lanzales adultecente. Lanzales una frase para cerrar alrededor de los jóvenes. Esa no me la había esperado. Dale. Mira, hay una tendencia en el discurso capitalista, y es a consumir. Y ahora lo joven también es algo a consumir. Todo el mundo quiere ser joven. Nadie quiere sentirse viejo, sentirse limitado a nivel de la enfermedad, a nivel físico. Y hay una gran tendencia, hay una adoración de lo joven. Entonces, ir al gimnasio, alimentarse bien, tener prácticas que te mantengan joven, que te rejuvenezcan. Pero al mismo tiempo que hay esa aspiración a lo joven, a nivel físico sobre todo, a nivel psíquico no hay esa misma apertura, porque se piensa que lo joven es pequeño, no tiene experiencia, está desorientado, no sabe para dónde va. Pero es desde ahí que puede venir lo nuevo, lo distinto, lo cambiante, porque en el mismo discurso capitalista todo lo que es moda pasa de moda. Entonces, en algún momento hay que tener también la sabiduría adulta de reconocer que ellos tienen una gran capacidad creativa que hay que seguir. Por eso Miller decía, dócil a lo joven. Esa era la frase.
Bien, Mario, esperemos que muchos nos vean y nos escuchen desde cualquier lugar del mundo. Te agradezco muchísimo, grata conversación. Yo creo que pudimos hacer interlocución. Gracias a vos por la invitación. Muy bien. Chao, chao.